Mis queridos amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión a través de Mira TV. Recuerden, tengo activo el teléfono de la mensajería 0424-232-3228. Y de acuerdo a lo que nos informa nuestro director Antonio Abrantes, ya tenemos en línea al doctor Eloy Pérez Román. ¿Eso es correcto? Eloy Torres Román, así es. Y luego no me gusta abusar. Yo entiendo el empeño del periodismo de edificarle a los entrevistados una buena aureola, pero no soy doctor todavía. Ah, caramba. Sí. Bueno. Soy internacionalista, soy analista de temas internacionales. Licenciado en filosofía, licenciado en historia, con especializaciones, con maestría y todo, pero no soy internacionalista. Yo que no me gusta entrar en polémicas con los amigos que son egresados de la Escuela de Estudios Internacionales, quienes son, digamos, legal y legítimamente son los que son llamados internacionalistas. Pero soy internacionalista en tanto y cuanto me ocupo del tema internacional. Bien, buenos días, Eloy. Bueno, un abrazo, Jairo. Tiempo sin hablar contigo, hermano. Sí, mi hermano. Bueno, fíjate una cosa, qué bueno que tú haces la aclaratoria, porque, bueno, a veces uno hace estas presentaciones tomando en cuenta la trayectoria de la gente. Yo desde que te conozco, sí, que te conozco. Hace muchos años, sí. Por cierto, ayer pasé por la que fue tu vivienda durante mucho tiempo. Así es. Allí en la urbanización Santa Inés. Desde esa época, que incluso éramos estudiantes. 50 años, por ahí, por eso. Así es. Ya yo conocía a Eloy Torres Román, Eloycito para sus amigos, como internacionalista. Y yo he ido hasta más lejos, embajador. Bueno, eso sí es práctico porque sí ha actuado como tal. También, eso sí es verdad porque sí ha actuado como tal. Bien. Eloy, de verdad, muchas gracias por dedicarnos tiempo. Yo sé que andas muy ocupado con... No te preocupes. Usted para mí y ese público de allá arriba, yo a quien le tengo un gran cariño, un gran afecto, siempre estoy a la orden. Pues bien, Eloy, ¿el mundo está convulsionado o son percepciones de un periodista que vive pendiente de muchas cosas? Bueno, yo sí creo que está convulsionado. Sin embargo, la respuesta que muchos políticos, muchos analistas políticos siempre son opiniones que parten de una visión, yo la llamo que expresar el poeta alemán Goethe, ¿no? Que solo vemos lo que conocemos. Es decir, nosotros vemos, estos analistas ven, me incluyo, vemos lo que conocemos, lo que está pasando, ¿no? Y que pretendemos brindar una respuesta a lo que está pasando. El mundo, la vida, te ofrece siempre eso que llama Rubén Blades en su famosa canción, la vida te da sorpresas, ¿no? De Pedro Navaja. Bueno, hay una serie de hechos que están pasando por nuestra mirada que no conocíamos y por ello lo vemos como algo raro, extraño. El mejor caso es lo que está pasando en Argentina. A propósito de lo más importante que tiene que ver con la región en estos momentos, Argentina, una explosión, la irrupción de un individuo que hasta hace pocos años era un ilustre desconocido, salvo para el mundo académico, pero el mundo mediático, político no tenía ningún tipo de presencia y de repente de la noche a la mañana se convirtió justamente con una serie de eslogans, con una serie de propuestas, con una serie de políticas, una serie de planteamientos que han quebrado al sistema político argentino, de alguna manera lo han colocado en terapia intensiva con este resultado electoral. Y bueno, la gente no se esperaba eso justamente porque estaba acostumbrada a ver solo lo que conocían. Lo que desconocían no lo veían. Y ahí está la relación, ahí está la expresión de por qué Milei vino con su famoso, las cosas en consigna, la libertad de mercado, acabar con reducir, minimizar al Estado, hacerlo más operativo, hacerlo, pero de verdad, no vino como otros que vienen con, vamos a hacer reforma, no, este vino con una frase directa a cambiarlo, ¿no? He dicho he hecho varios trabajos, he respondido que si él lograre, porque también hay que entender que los otros también juegan, los que tienen al frente también juegan, si él lograre realizar la mitad, por lo menos, de lo que se ha propuesto a llevar a cabo,
oye, estaríamos ante una verdadera, pero una verdadera revolución en el estricto sentido de la palabra del sistema político argentino, que va a tener un impacto sobre toda América Latina. Ahora, algo que quisiera preguntarte, Eloy. Amigos, estamos conversando con el analista internacional Eloy Torres Román. Algo que quisiera preguntarte, ¿esto ocurre porque hay una especie de desgaste del liderazgo político o un proceso de orfandad de liderazgo creíble en la región y concretamente en Argentina? Bueno, yo creo que lo segundo es consecuencia de lo primero, de lo que está planteando. En primer lugar, hay que partir mi opinión, es una percepción que tengo yo y lo trato de mostrar cuando yo escribo, ¿no? Este continente latinoamericano, este continente que se ha sido formado por una cuerda de mesías que han venido con las ideas de que son los grandes hombres que van a transformar, porque ellos no son ellos, que ellos representan a un pueblo, y lo que tenemos más de 80 y tantos años, casi más de 100 años, en el caso concreto de Argentina, más de casi 80 años, justamente de ser un país muy rico a principios del siglo XX a ser uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Hace pues que el mundo, esta Argentina, se encuentre de la noche a la mañana, despierte y se dé cuenta que lo que han visto hasta ahora era muy malo. Entonces decidieron obviamente cambiar. Por eso el modelo quebró, el modelo fracasó, el modelo ha convertido a Argentina en un pobre país, en un país, como diría el tango de Gardel, cuesta abajo, en su descenso. Y segundo, que un liderazgo que tiene tantos años como tiene el mismo sistema, pero que no ha variado en sus propuestas y no ha variado lo que ha sido, es muy reiterativo en su discurso, en su narrativa política. Bien, Eloy, analicemos un poco este viraje, este nuevo viraje, porque han habido varias etapas de Latinoamérica hacia la izquierda. Bueno, tú vienes de la izquierda, además. Sí, Tu padre fue un connotado y un admirado dirigente político. Tú vienes de la izquierda, ¿no? Me gustaría conocer tu análisis, este viraje, fíjate, Colombia, bueno, lo de Nicaragua quizás no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero hay un viraje, hubo de nuevo un viraje, esta presencia de Alberto Fernández, avalado por el kirchnerismo. ¿Cómo evalúas eso? Bueno, repito, es una demostración que, si bien es cierto, bueno, Fernández, que ganó las elecciones, estas últimas, las elecciones presidenciales, no a este paso, ¿no? Estas primarias de uso obligatorio, exactamente, donde Milei se convirtió en la figura más emblemática, sino que Macri pierde las elecciones con Fernández, pero por un escaso margen. Tampoco fue que abrazó Fernández, el kirchnerismo y el peronismo, no fue que arrasaron por encima de Macri. Por el contrario, un país prácticamente, una sociedad dividida prácticamente en dos toletes. En efecto, en América Latina estamos enfermos de un populismo que se nos ha incrustado a lo largo del tiempo. Allí tenemos una serie de hechos. Brasil, como se dice, que también tampoco Lula ganó, arrasó por encima de Bolsonaro, independientemente que te guste o no te guste Bolsonaro como persona, como político, como todo lo que quieras, pero el tipo tiene prácticamente controlado todo el sistema de gobernadores del Brasil, o sea que su fuerza política no es una fuerza menguada, por el contrario. Este es el caso de Colombia, que ganó también en términos bastante numéricamente no muy avasalladores, pero hoy en día ese presidente se encuentra en un serio problema por la justicia colombiana, y que felizmente Colombia todavía no ha logrado domeñar pues al sistema político colombiano, simplemente hasta allí ante una situación, ante la posibilidad pues de verse obligados a renunciar, no sé si la investigación sigue su curso, hace pues que América Latina enfrente un nuevo panorama que no tiene que ver con esa famosa teoría del péndulo, pues un año los izquierdistas, otro año los derechistas. No, esto es una realidad que está buscándose hacia formas más que tienen que ver con el deseo de un continente, y en este caso Venezuela debe estar incluida en ese caso, hacia un continente que busca legitimar un sistema político, pero que sea de verdad democrático, que no se mueva en el mundo de la corrupción, en el mundo de las componendas, en el mundo de las mafias sindicales, empresariales, gremiales, etcétera, etcétera, sino que trate de ser lo más transparente posible, porque es la única manera de que este país o estos países de América Latina
puedan salir adelante. Lo de Nicaragua es, pues, digamos, sinceramente es una vergüenza, pero una vergüenza total lo que ocurre con ese señor, con esa señora. Yo los llamo a ellos dos la figura de Macbeth con su esposa, que han ensangrentado a ese país. El tipo se ha convertido peor pues que el sátrapa que por el cual este señor Ortega fue uno de los grandes comandantes que derrocó militarmente. Peor que Somoza. Somoza, este es peor que Somoza, con eso te lo digo todo. Imagínate. El caso paraguayo, Eloy. Bueno, Paraguay también. Hagamos algo, Eloy, permíteme. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Por favor, y hacemos una pausa y desarrollamos el tema Paraguay. Quisiera pasear por Uruguay. Vamos a aprovechar este paseíto internacional por nuestra región. Mis amigos, una breve pausa y ya regresamos en su programa Frente a Frente. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy vía telefónica con Eloy Torres Román, analista internacional, ha tenido desempeño muy importante en varias misiones representando a Venezuela. ¿En cuántas, Eloy? Bueno, en varias, en Rusia, en Cuba en 2 ocasiones, en Jamaica, Jordania, en Rumanía, en Grecia, en Hungría, en fin, amén de las misiones que me tocó participar, misiones cortas, bueno, y representando al país por donde me enviaba la anterior Ministerio de Relaciones Exteriores, la anterior Cancillería. Oye, por cierto, que yo tengo un cuento de un embajador encargado que me detuvo por 5 minutos allí en el aeropuerto de Moscú. Bueno, vale, eso es como que dice que hay un viejo dicho que dice la confianza es, ¿cómo se dice? La confianza es un abuso, no es bueno, ¿no? La confianza de la amistad conmigo permitió hacerte ese chiste, esa broma de detenerte en Moscú con el chofer que tenía yo asignado en ese momento, que por cierto era cubano, era muy rubio, parecía ruso, pero era cubano. Bueno, sí. no, ese cuento lo podemos echar brevemente, porque yo estaba llegando a Moscú, claro, por favor. Y llegó un funcionario y me dice, usted es el señor Jairo Cuba, menos, sígame, usted está detenido. Y bueno, pero yo acabo de llegar a Moscú. Cuando entro al vehículo me consigo a Eloy Pérez Román muerto de la risa. Eloy Torres Román, perdón, muerto de la risa. ¿Ah? No, nos asustamos, ¿oíste? Nos asustamos. No es para menos, no es para menos. En esos países donde se ve los derechos humanos con tanta facilidad. Sí. No, estaba conmigo, por cierto, Emilio Materán, que estaba más asustado que yo. Ese sí estaba asustado de verdad. Ese me dijo, yo no quería venir, yo te dije que yo no quería venir. Bueno, la vida, Eloycito. Mira, bueno, Eloycito, por la confianza de muchos años. Eloy, el tema paraguayo. Mira, Paraguay es un país, que es claro, que tiene una tradición de ser un país muy pobre, un país que viene con un acento marcado por la historia de haberse enfrentado a Uruguay, a Paraguay, a Brasil y a Argentina en la guerra, que prácticamente le mataron la mitad de la población masculina de su país, un país muy empobrecido, luego por la larguísima dictadura de este individuo llamado Stroessner. Pero bueno, vinieron los cambios que suceden en toda realidad política, porque no toda realidad política es estática, no todo es para toda la vida. Siempre se producen cambios, siempre se introducen modificaciones. Bueno, Paraguay logró superar y convertirse en un país democrático que se mueve en el continente como un país democrático con una postura bastante seria. Sin embargo, desde el punto de vista de los numeritos, desde el punto de vista de la realidad, su realidad económica, es un país que tiene realmente una fachada, pues, con un crecimiento de su Producto Interno Bruto alrededor del 4 o 5%, y claro, con una inflación bastante reducida frente al resto de países con mayores recursos. Paraguay tiene una inflación bastante controlada. Por supuesto, al lado de Argentina es nada, pues al lado de la de Venezuela y
Perú o la de otros países es nada, alrededor de 4 o 5% de la inflación en Paraguay. Lo que hace pues que Paraguay tenga esa fachada de progreso, de bienestar. Sin embargo, hay que también entender que es una sociedad que alberga una gran serie de contradicciones. Casi el 70% de su población vive al día, ¿no? Hay otros que viven a la hora, pero esto vive por lo menos al día. Y es una sociedad dividida en una población rural y una población urbana. Y los efectos de las crisis económicas, los efectos de la crisis climática, la poca presencia de alta tecnología, hace pues que las condiciones de trabajo y de vida del pueblo paraguayo sean bastante difíciles, ¿no? Eso que llaman la economía de emprendimiento, pues la marginalidad, pues la que vive del día a día vendiendo un pedacito de chocolate, un pedacito de 1 kilo de leche, llega alrededor del 60%, es decir, que es una estructura económica bastante difícil, con unos salarios muy precarios. Lo que hace pues que ese país esté albergando no solamente los rasgos o el acento de los datos históricos que la persiguen, ¿no?, sino también de una economía muy, muy débil, y que hace pues que sea un país que sea realmente, desde el punto de vista de los números macroeconómicos, sea distinto a lo que realmente pasa en la realidad aguas abajo. Es un país con grandes dificultades. Por aquí estoy recibiendo un mensaje, con tu permiso. Buenos días. ¿Sí? Lo que pasa en esos países izquierdosos es que la OEA, la ONU y Derechos Humanos están muy preocupados. ¿Tú lo sientes así? Dice la señora Luisa. Sí, señora Luisa, sí están preocupados, todos debemos preocuparnos, porque lo que es como... yo siempre he dicho que las relaciones internacionales son como un edificio en el cual hay un condominio. El condominio tú te tienes que someter a unas ciertas reglas de juego, ¿ves? No hacer escándalo, no estar haciendo fiestas de madrugada a todo volumen, no molestar a los vecinos, no estar correteando, haciendo escándalos, ¿ya? Una serie de reglas pues que hay que respetar por todo condominio, no ensuciar, no contribuir con digamos, con el pago pues de la mensualidad del condominio, etcétera, etcétera. Bueno, las relaciones internacionales de alguna manera funcionan así. Es decir, hay una serie de hechos que el mundo las observan pues lo que pasa en los distintos países y llaman la atención y se preocupan por lo que pasa en esos países. La situación del Paraguay, evidentemente el mundo tiene que preocuparse por lo que pasa en el Paraguay, pero también se preocupa por lo que pasa en Brasil, pero también se preocupa por lo que pasa en Venezuela, y también se preocupa por lo que pasa en Cuba, en Haití, en Nicaragua. Entonces el mundo tiene sus distintos voceros que a través de las distintas organizaciones internacionales u organismos internacionales expresan sus opiniones por cuanto no está funcionando en determinado país tal como está establecido en la reglamentación de la organización a la cual esos países pertenecen. La OEA, evidentemente, que fue siempre un factor, digamos, de equilibrio en las relaciones internacionales hemisféricas, fue ideologizada justamente por ese empeño de algunos países de querer, digamos, politizar las relaciones en extremo, y por el otro lado, los países que se enfrentaban, los actores internacionales que se enfrentaban a esto, ¿no? Entonces, eso, lo más importante de la OEA fue sustituido por un proceso de ideologización y de politización. Igualmente pasa con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una construcción, de hecho, del derecho internacional a partir de una visión, vamos a decirlo en estos términos, occidental y particularmente norteamericana, que de alguna manera se edificó el mundo en esos términos, a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando se surgió la Sociedad de las Naciones, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da en San Francisco la creación de las Naciones Unidas, en el sentido de que crear un Estado de relaciones en el cual podamos vivir en paz, en tranquilidad, podamos tener las grandes diferencias, pero lo podamos resolver. Bueno, eso con el ascenso y el ingreso de una multiplicidad de países, a partir del proceso de descolonización, las Naciones Unidas aumentaron. Y hoy en día eso es un centro de politización y de, digamos, de enfrentamiento con los factores como los Estados Unidos, en distintos organismos internacionales, que hace pues que la ONU se vea como el reflejo de un enfrentamiento, de un ring de boxeo entre los que representan a los valores del mundo occidental encabezados por los Estados Unidos y los que representan a los otros valores, a los valores de otros países como Rusia, China, etcétera, etcétera, Cuba,
que de alguna manera se pretende convertir a las Naciones Unidas en un ring, cuando que para eso no fue construido. Fíjate, aquí me llega otro mensaje, dice, sí, hay mucha preocupación en esos organismos, pero nunca se decide nada, ni nunca se resuelve nada. Bueno, yo creo que esos absolutos no creo que sean lo más, digamos, sano aplicarlos, porque hay que decir lo siguiente: las Naciones Unidas fueron construidas en 1945 justamente para evitar guerras. Y si uno saca la cuenta, hace un análisis de toda la historia de la humanidad, de cuántas Han guerras evitado han unas ocurrido, cuantas. pero unas cuantas y fundamentalmente en las nucleares. Fundamentalmente en las nucleares. De allí, pues, el surgimiento de esa famosa Guerra Fría que llamaron, ¿no? La Guerra Fría, que es un invento de un periodista norteamericano, para decir, bueno, hay una tensión, pero no hay guerra, ¿no? Entonces, nos entendemos. Tú es como el tipo, el macho, bueno, el guapo de barrio, dice, yo practico karate, le dice, sí, yo tengo una pistola 45, entonces ninguno de los dos se van a hacer daño. Más o menos nos pasa con eso. Las Naciones Unidas, repito, a pesar de los grandes problemas, incluso la OEA, a pesar de los grandes problemas, u otros organismos internacionales, a pesar de los grandes problemas que confrontan, a pesar de dar la impresión de no resolver nada, se han resuelto porque han evitado serios conflictos o la profundización de los conflictos. Eso hay que tomarlo en consideración. Un detalle por el que no quisiera dejar de pasar es qué opinión te merece lo que está ocurriendo en Ecuador. Indudablemente una situación condenable desde todo punto de vista, pero la situación Sí, en Ecuador y en Perú, fíjate tú esto, Eloy, la situación en Perú también, los últimos expresidentes todos están presos o sí, todos fueron condenados. Me gustaría una sí. mirada hacia allá. Sí, realmente son dos realidades, ¿no? Pero son problemáticas las dos. La primera es la de Ecuador, que es la más grave, porque Ecuador, en primer lugar, porque Ecuador siempre es un país muy, vamos a decir, tranquilo, no tuvo siempre, en su historia, es un país muy tranquilo, un país muy ecuánime, en el cual había disputas, habían discusiones, hubo golpes de Estado, en fin de cuentas, pero no hubo ese tipo de situaciones como la que acaba de ocurrir cuando asesinaron a ese candidato presidencial y luego hace 2 días a otro líder político también. Es decir, hay una especie como de espiral de violencia que no conocíamos en Ecuador. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, yo creo que Ecuador, ellos son los que deben resolver ese problema, deben encontrar un punto intermedio para entenderse entre esos factores que están enfrentados, pero fundamentalmente entenderse para darle un combate a los elementos provenientes de la violencia, del narcotráfico, que se ha introducido en la política ecuatoriana, que es la que ha dado resultado pues a la muerte de estos, tanto de este candidato a la presidencia como este otro líder político que fue asesinado hace 2 días. Ecuador tiene que pensar y repensar muy bien su situación, justamente para no caer en esa espiral de violencia que no sabemos cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. En el caso del Perú, bueno, en el caso del país, el resultado es una expresión más de lo que es América Latina, ¿no? Nosotros somos un continente que, digamos, nos sacamos un ojo para verlo, ¿no? Tenemos esa bendita tendencia, no creemos en la legalidad, no creemos en la legitimidad, por el contrario, siempre nos movemos en la idea de que, como decía Rómulo Gallegos, todos los queremos de un solo golpe y siempre nos quedamos sin nada. Los cambios en las sociedades se tienen que producir de conformidad con lo acordado, con lo discutido. Podemos mantener serias diferencias, incluso diferencias difíciles de resolver, pero mediante diálogo, mediante conversaciones, mediante un entendimiento en el plano político se pueden encontrar quizás las soluciones. Pero lamentablemente América Latina se ha visto copiando malos ejemplos. Brasil copió a los Estados Unidos por el asunto de Nixon, entonces se rasparon a color de melo. Venezuela copió a Brasil, rasparon a color de melo para raspar a Carlos Andrés Pérez. Ahora el Perú está copiando todos esos ejemplos para hacer destituir y detener y hacerle juicio a los distintos presidentes. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esa espiral? No sabemos. América Latina, los países de América Latina tienen que pensar y repensar muy bien qué es lo que somos, qué es lo que queremos, qué tipo de Estado necesitamos para nuestros países, qué vamos a hacer con la economía de mercado, qué vamos a hacer. Vamos a seguir creyendo en el estatismo, en el cual se edifican unos mesías y se sienten dueños del mundo y pretenden expropiarse, irse, porque ellos les da su gana. No, la sociedad tiene que ser una cuestión armoniosa, resultado de algo armonioso y no resultado de unos, digamos, de unos mesías que se introducen o de elementos que introducen
disturbios, como el caso de Perú, que no se termina de entender la estructura política de ese Perú, de ese país. Ecuador con ese tema de los asesinatos. Argentina, que resuelve su problema definitivamente. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Milei? Le van a dar la oportunidad de ser el presidente y de hacer lo que él está proponiendo. Porque si tienen más de 80 años con lo mismo, yo creo que es hora de cambiar un poco lo que Ahora, un poco Einstein. Si sigue haciendo lo mismo, va a seguir fracasando. Eloy, finalmente nos falta Chile y cómo repercute todo esto en Venezuela. Cómo repercute todo esto en Venezuela desde el punto de vista social, económico y político. Hagamos algo, dame un break para hacer un nuevo corte y concluir esto bien. Amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta conversando en la mañana de hoy con el analista internacional Eloy Torres Román. Ya venimos. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día, por supuesto, a través de Mira TV, conversando vía telefónica con el analista internacional Eloy Torres Román. Ya para concluir, Eloy, porque sé que tienes muchas actividades, el tema de Chile y cómo repercute todo esto en Venezuela desde el punto de vista político, económico y hasta social. Lo más importante es que tenga una repercusión para el propio Chile. Me explico por qué. Bueno, yo me refiero a la región completa, ¿no? Yo justamente porque por ahí van los tiros. Lo que pasa es que estoy respondiéndote en el sentido que Chile, por ejemplo, en este caso, este es el tercer intento por hacer una reforma, crear pues una nueva carta magna. Si bien la primera con Bachelet no fue recibida con buenos ojos, la segunda menos, pues quizás porque estaba demasiado a la izquierda. Hoy en día prácticamente todos los factores políticos, como dice la prensa, los analistas, dicen pues que casi todos los actores políticos de esa sociedad han acordado, ¿no?, de buena fe, realizar un proceso consultivo para la elaboración de una nueva Carta Magna. Lo importante, ahí viene lo que llama la atención, es que esto se ha hecho sobre la base de un acuerdo entre todas las partes, y no en la una excluye a otra, o la otra excluye a la anterior. No, esto es una cuestión que es inclusiva, porque parte de la idea que es necesario reconstruir a la sociedad política chilena para ayudar a la sociedad civil chilena. Eso es un gran ejemplo para América Latina, porque lo están haciendo en términos pacíficos, en términos democráticos, en términos constitucionales, sin perseguir a nadie, sin acosar a nadie, sin buscar chivos expiatorios para la solución a los problemas que tiene Chile. Y eso es un ejemplo para Venezuela y para toda América Latina. En ese sentido, es lo que te estaba respondiendo yo. ¿Qué es lo que te respondo yo? Ok, y todo este panorama de la América Latina, ¿cómo repercute en Venezuela? Bueno, porque aquí tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Así es. Nuestra propia realidad, que no es la mejor precisamente. Sí, tenemos un problema que Venezuela tiene un problema. Venezuela vivió un proceso democratizador durante 40 años, en que se fortalecieron las instituciones, y eso fue de una noche, de una madrugada fue desmontado, una madrugada muy violenta fue desmontada, y hoy en día estamos como estamos. No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que quiere el país, no sabemos qué es lo que quiere el gobierno, no sabemos lo que quiere la oposición fundamentalmente. No nos ponemos de acuerdo. Aquí tenemos que llegar a un entendimiento, a asumir con seriedad y con responsabilidad lo que necesitamos para el país. Necesitamos construir una nueva política exterior, necesitamos construir una nueva política petrolera, necesitamos construir introducir una verdadera reforma del Estado, dándole validez e impulso a los elementos impulsivos, a los elementos constitutivos de la reforma del Estado que se elaboraron. Por ejemplo, la elección directa de gobernadores y alcaldes. Hay que, digamos, desmontar el Estado en el plano económico, el Estado que abandone mucho su injerencia en el mundo económico de la nación.
hay que reformar la ley del trabajo. Aquí hay que hacer una serie de cosas, pero eso no se puede lograr sino mediante un entendimiento entre las partes. No puede ser que una parte pase por encima de la otra o la otra pase por encima de esta de alguna manera, porque nunca vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, te agradezco mucho, Eloy Torres Román. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy, como siempre, muy claro, muy expresivo, de verdad, muy orientador. Gracias. Tu análisis sobre la región. Y eso Gracias. queríamos hacer hincapié en la mañana de hoy. Bueno, tendremos tiempo para tomarnos un café por allá. Otras cosas. Sí, por supuesto. Por allá, aquellos lugares donde usted concurre frecuentemente. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo, Jairo. Sí. Saludos a todo el equipo. Con muchísimo gusto. Amigos, estábamos conversando con Eloy Torres Román. Como ustedes acaban de oír, una gran experiencia en misiones diplomáticas, analista internacional y un amigo además de muchísimos años, él dijo 50, por ahí van los tiros. Bien, antes de despedir el programa, todavía tenemos unos minutos, quiero aprovechar el tiempo para difundir algunos mensajes. De nuevo me llega este mensaje: buenos días, Jairo, al final de la calle Federación, Matica arriba, hay un depósito de camionetas de pasajeros accidentadas y ya es un depósito de basura, es un peligro para la comunidad. Por favor, gracias. Yo hago de nuevo el llamado a las autoridades competentes y también, ¿por qué no?, al ilustre Consejo Municipal del municipio Huaycaipuro para que por favor atiendan esta situación que está afectando el buen vivir de los vecinos. Seguimos con la mensajería de texto. Aquí tengo varios mensajes. Se reporta la sintonía nuestro querido amigo Mario Dum, con quien tuvimos la oportunidad de conversar este lunes. Abrimos la programación con él y bueno, me hace una corrección allí que inicialmente había dicho Eloy Pérez Román. Ese es otro. Buenos días, amigo Jairo. El gobierno piensa que con los emprendedores va a recuperar lo que han saqueado. Para tapar ese hueco se necesita mucho más. Es la opinión de este amigo que nos está escribiendo en este momento. Seguimos con nuestra mensajería de texto. Buenos días, Jairo. Un saludo muy cordial al doctor Benedicto Gómez, quien está de cumpleaños aquí en La Matica. Pues bien, un saludo para él. Aquí nos dice: buenos días, Jairo. Ayer yo pregunté cuánto cuesta registrar un documento en el registro y la persona no supo responder. Bueno, el caso concreto de Bernardo Calvo, empresario, yo creo que esta información es más pertinente con un abogado. Si alguno está en línea, por favor que se comunique con nosotros. Buenos días, Jairo. Ojalá que estas reparaciones que están haciendo la Víctor Batista las hagan muy rápido, porque ha generado muchísimos problemas de tránsito. Ya hace algunos días nos habían denunciado este tema con la llamada avenida Bajada del Tambor, la Pedro Russo Ferrer, que se habían tardado muchísimo en la reparación de la vía, lo cual genera una gran congestión. Por otro lado, nuestra querida amiga Magali, de aquí, un personal de la clínica, el Centro Médico Docente Los Altos, cumple hoy precisamente 7 años de fallecida. Una gran amiga, de verdad que fue una persona a la que le tuvimos mucho aprecio, la quisimos mucho porque ese don de gente que tenía y esa alegría nos contagiaba cada mañana, aún atravesando por distintas y difíciles situaciones de salud. También nos preguntan de Carrizal si tenemos información con relación a la distribución de las bombonas de gas. No tenemos la información a mano, pero vamos a tratar de tenerla para difundirla a todos ustedes. Buenos días, Jairo. Felicitaciones por este programa. Muchas veces nos enfocamos en los temas locales
y nos olvidamos que hay una región que también hace vida y que de cualquier manera nos involucra como país. Y bueno, siempre es interesante conocer también la realidad de la región, porque finalmente todo esto se comunica. Lamentablemente, desde mi punto de vista, la región latinoamericana no se ha integrado tanto como se ha integrado la región europea, por ejemplo. Hace algún tiempo, mucho tiempo, creo que el presidente Chávez había hablado de una moneda común, más o menos tratando de emular lo que es el euro en Europa, y eso finalmente, a pesar de que la gran mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, como en este momento, son de izquierda, no se pudo materializar nada, existiendo organismos como Mercosur, el ALBA, que creó el presidente Chávez, que por cierto, creo que el ALBA ha pasado a ser como una especie de extinción. Sigue allí, está allí, pero no tiene ningún tipo de operatividad. Pero siempre es importante, mis queridos amigos, estar pendientes e informados de lo que ocurre en la región, sobre todo porque no olviden ustedes que en estos tiempos tan difíciles, muchos venezolanos han ido a emigrar a esos países. Pero como todos ustedes ven, todo esto está convulsionado. No solamente la crisis en el país, sino bueno, Colombia atravesando ahorita por un escándalo político terrible, un escándalo judicial donde está involucrado el hijo del presidente, su exnuera. Pero afortunadamente, como nos dijo Eloy Torres Román, todavía en Colombia hay independencia de poderes. Bien, mis queridos amigos, me toca despedir su programa Frente a Frente en la mañana de hoy. Recuerden que esta noche en reposición a las 8 usted puede ver de nuevo Frente a Frente. Y no olvide que mañana ustedes y nosotros tenemos una nueva cita por aquí, por la pantalla de Mira TV, muy temprano a las 7.